paró a él el ácido úrico en los tobillos. Y dije, bueno, no importa, yo doy la milla extra, ¿no? Yo hago lo que se necesita. Fui a salir de compras en algunas cosas y pues en la casa hay dos portones. Y mientras cerraba un portón, el otro por el aire se vino y me pegó justo en el tobillo, ¿no? Entonces los dos en toda la semana estuvimos así, ¿no? Y yo decía, ¿qué está pasando? Porque pues, también tengo una bola aquí, no podía mover la muñeca y yo así de, ¿y ahora qué? Y de repente mi tío me dice, ¿puedes predicar el domingo? Y ya sé, ya entendí qué está pasando, ¿no? Y con esto quiero empezar. Me sorprendió de verdad cómo a pesar de que esta semana pasaron muchas cosas y yo sentí que a veces sí el diablo como que no se queda quieto y suceden cosas donde parece que hasta nos sobrepasan, ¿no? Y me sorprendí cómo Dios se mostró intencional en hacerme saber que aún así yo tenía que perseverar, en hacerme saber que yo aún así no podía decir, no, ¿sabes qué, tío? No creo predicar o no creo poder porque está pasando esto y esto, porque no me siento muy bien, ¿no? Y algo que también me sorprendió y que dije, ok, es confirmación de lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy, es que la verdad, igual por todo lo que pasaba, yo creo que también como que mi wifi y la revelación de Dios no bajaba y todavía ayer a las 12 de la noche yo estaba así de Dios, no entiendo muy bien de qué quieres que yo comparta, ¿no? Y justo el pastor me escribe y, hija, mándame la presentación de tu prédica y yo así de... todavía estoy ordenando todo, ¿no? Y me dijo, no importa, yo te ayudo a hacer la presentación. Es la primera vez que me ayudan a hacer una presentación y aterrizarla. Y Dios me habló mucho a través de eso, porque si soy honesta, cuando se tratan de cosas de Dios, yo soy de las que no ha dormido toda una noche con tal de tener el mensaje aterrizado o con tal de hacer lo que sé que Dios me está pidiendo hacer. Pero esta vez el pastor me decía, no, es que quiero que el predicador descanse, ¿no? Y para mí fue como una respuesta de Dios de, entiende que cuando se tratan de mis planes, yo también muevo y hago lo necesario para que se cumplan. Tú estás haciendo lo que puedes y yo lo veo y lo entiendo, pero yo también hago mi parte. Y a mi parecer usó al pastor para que Dios hiciera su parte, ¿no? Y es la forma en la que Dios me habló esta vez. Entonces, decidí titular el mensaje Despertando al héroe que hay en ti. Dile al que está a tu lado, Dios desea despertar al héroe que hay en ti. Y si ves que se está durmiendo, sacúdelo, ahí le das un codazo, despiértalo, por favor. Este título me hizo reflexionar de cosas que Dios quiere hacer con nosotros, iglesia. Me hizo reflexionar de que tal vez algunos todavía estamos un poquito cómodos, de que tal vez algunos todavía estamos así como de, ya, aquí estoy bien, no quiero despertar, ¿no? Aquí me siento cómodo, todo bien, todo relax. Y hay un pasaje en la Biblia, un capítulo que es Hebreos 11, que es en el cual me voy a basar, que justo habla acerca de los héroes de la fe. Y a mí me encanta este pasaje porque nos da ejemplo de cómo personas vivieron su vida con Dios. Y creo que la diferencia de muchas personas que podemos encontrar en la Biblia a los héroes de la fe es que quienes son tomados en cuenta como héroes de la fe son personas que fueron intencionales, son personas que pelearon. Cuando vemos los héroes en películas, digamos, vemos a una persona que todo el tiempo está combatiendo, que todo el tiempo está peleando y claro, pelea para salvar al mundo. Y tal vez es la idea que tenemos de lo que es un héroe, ¿no? Pero aquí en Hebreos 11, hablando de héroes de la fe, yo estudiándolo decía, ok, como que la cosa se vuelve un poquito más complicada, pero a la vez más fácil. Porque un héroe de la fe, a diferencia de los héroes que tal vez conocemos en las películas,
pelea y se sacrifica a causa de un beneficio, en beneficio de una causa de Dios. No es una causa de yo quiero salvar al mundo y armo mis estrategias y depende todo de mí, sino el ejemplo y la esencia que yo veo en un héroe de la fe es me sacrifico en beneficio a causa de un plan mayor, que es el de Dios. Y ya no todo depende de mí, porque entiendo que Dios tiene un plan. Ya no todo depende de mí, porque entiendo que Dios ha dado la promesa. Ya no todo depende de mí, porque a veces los sueños de Dios sobrepasan mi capacidad. Y es ahí donde viene lo fácil para algunos y a veces lo un poquito complicado, ¿verdad? Porque estamos bien acostumbrados a ser autosuficientes y a hacer las cosas como yo quiero y hacer las cosas como a mí me gusta y es que yo sé cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Hoy que estoy casada y llevo un mes de casada, miren, yo soy una persona que desde que nací estuve ya pues en el todo este merequetengue, que es estar en la iglesia, que es servir a Dios, que es estar conviviendo con gente. Y como decía el pastor Omar, la única forma en la que Dios también procesa tu carácter, pues es conviviendo con personas, ¿no? Entonces, estuve 26 años en una sola iglesia. Y aunque tal vez me veo un poquito chiquita todavía, hay cosas que aprendí. Y hay cosas donde sí creo que Dios procesó mi carácter. Y hoy que estoy casada, realmente yo digo, híjoles, si yo no hubiera sacrificado algunas cosas de mi yo cuando Dios me dijo no, cuando Dios me lo pidió, cuando Dios me dijo no es a tu forma, es a la mía, siento que hoy me costaría tal vez mucho trabajo poder ceder, poder crear acuerdos, poder ser flexible, también aprender el cómo David puede hacer algunas cosas, ¿no? Como mi esposo tal vez también tiene su propia manera de hacer las cosas y tal vez yo puedo aprender igual de ello, ¿no? Entonces, yo creo que Dios, en todo lo que hace con nosotros, en cómo naciste, cómo creciste, en el ambiente que estuviste, Dios va utilizando todo a su favor y va preparando el camino, ¿no? Entonces, aquí esta es la parte importante de a veces rendir nuestro yo, de a veces empezar con lo poquito, que es desprendernos de nuestras formas, de nuestras costumbres, de nuestras maneras. Porque para poder ser intencionales en el plan de Dios, nosotros nos tenemos que unir a Él. Y solo así podemos hacer equipo con Él. Ahora, Dios desea que hagamos equipo con Él, porque solo así podemos caminar de acuerdo a su plan. Solo así podemos ver cumplidas tal vez algunas promesas, que es parte de lo que vamos a ver, que Él nos ha dado. No podemos caminar queriendo ir para un lado y Dios para otro, ¿no? Entonces, iglesia, creo que Dios nos está llamando a ser intencionales. Nos está llamando a pelear la buena batalla de la fe. Entonces, quiero comenzar, yo les recomiendo que lean otra vez Hebreos 11 o que lean ese pasaje. Amor, please, dime cuando sean 30 minutos. Pequeño comercial. Y quiero comenzar, hay muchos héroes de la fe, de los cuales habla Hebreos 11, pero Dios me hizo hincapié en hablar acerca de Jocabed, y ahorita les doy el nombre de su esposo. Ok, y quiero hablarles de Jocabed y Amram. Todos creo que han escuchado acerca de Moisés. De hecho, hay una película en Disney que habla acerca del príncipe de Egipto. Se las recomiendo que la vean, es de mis favoritas. Es muy buena. Y más o menos podemos darnos una idea de todo lo que estaba pasando en Egipto y el pueblo de Israel. Entonces, Jocabed y Amram eran parte del pueblo de Israel. De hecho, eran de la tribu de Leví. Ellos eran hebreos. Hebreos viviendo, el pueblo de Israel viviendo en Egipto,
Dos culturas completamente diferentes, dos costumbres completamente diferentes. ¿Y por qué ellos son reconocidos como héroes de la fe? Jocabed y Amram fueron padres que como tal no vivieron la promesa de Dios, pero sí abrieron camino para que la promesa de Dios y el plan de Dios prevaleciera. Y es interesante porque justo el nombre de Israel significa que Dios prevalezca. Y me llama la atención lo que decía el pastor, de que durante mucho tiempo el diablo se ha empeñado en levantarse en oposición para matar a la generación de los niños, para destruirla. Y este fue ese caso. Jocabed y Amram estaban en una situación así. Ahora, el nombre de Jocabed significa Dios es glorioso. Jocabed era una mujer que portaba la gloria de Dios. Cuando nosotros leemos Génesis, Génesis dice que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. La gloria de Dios significa su naturaleza en toda su extensión. Nosotros llevamos de la naturaleza de Dios. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios, pero a veces no somos conscientes de ello. A veces no somos intencionales, incluso para ir de gloria en gloria. Porque ir de gloria en gloria implica ir de proceso en proceso. Y a veces hay quienes nos queremos quedar ahí, parados en el proceso, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque Jocabed hace una diferencia entre todas las demás mujeres del pueblo de Israel estando ahí en Egipto. Fue una mujer intencional. Fue una mujer que estaba consciente, que al momento de ver a Moisés, fue consciente de lo que ella portaba y accionó. No dejó que la situación que estaba pasando la derribara o la detuviera o la paralizara. Amram significa pueblo alto engrandecido. A mi parecer es como el nombre del esposo de Jocabed es como la semilla que se siembra, como la visión de lo que Dios desea hacer en la generación de Amram. ¿Qué hizo Dios en Moisés? Lo llevó a ser líder de un pueblo alto que fue engrandecido. Amram puso la semilla, Jocabed la portó y los dos tuvieron que accionar para que eso y el plan de Dios prevaleciera a través de Moisés. Hoy no me voy a centrar tanto en hablar de Moisés, sino voy a hablar de sus padres. Quiero darte un poquito más del contexto en el que Jocabed y Amram estaban viviendo. Éxodo 1, vamos a estar ahí. Dice, Éxodo 1, es que voy a leer un poquito más el contexto. Éxodo 1, 5. Empieza hablando acerca de los hijos de Israel, de los descendientes. Y el versículo dice, en total los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto, ahí fue donde el pueblo de Israel empezó como a crecer en Egipto, ¿no? Dice, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos a tal grado que se multiplicaron y que fueron ascendiéndose y siendo más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Egipto se fue llenando de los israelitas. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, porque pues José tenía cierta honra en Egipto, ¿no? Y dice, y dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Qué interesante que este rey de Egipto empezó a tener visión acerca de algo que podía ocurrir, ¿no? Y me llama la atención que dice, es que se están volviendo más numerosos y se están volviendo más fuertes. Y imagínense que esos israelitas se unan, he aquí una palabra importante que también el pastor dijo hoy, que se unan, que se levanten y se arme una guerra. Nos van a ganar, no solo por
porque en número nos ganan, sino porque también son más fuertes que nosotros. Yo creo que todavía en ese momento Israel no estaba totalmente convencido del ADN que Dios había puesto en ellos. Porque cuando tú lees la historia, te das cuenta que sí, Israel siempre fue más fuerte, Israel siempre tuvo más bendición. Israel tenía esa esencia de parte de Dios. Israel portaba gloria y las mujeres y los hombres de Israel portaban gloria y sembraban esa gloria en sus generaciones. Entonces dice, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieran trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. No investigué los nombres Pitón y Ramsés, solo investigué el nombre de Egipto, ahorita lo voy a dar. Pero bueno, seguramente nos va a hablar un poquito acerca también de toda la opresión que estaba pasando en Egipto. Dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Mira, puede ser que estés pasando por situaciones bien difíciles, pero si portas una identidad de hijo, si tú vas de la mano con Dios en medio de la situación que estás atravesando, la situación externa que estás pasando no puede determinar tu condición interna. Y algo que yo recordaba mientras leía esto, hace poco conocí a una amiga y su mamá ya estaba completamente desahuciada. De hecho, la conocí cuando era el cumpleaños de su mamá y me dijo, ora por mi mamá porque los doctores dicen que es el último año que vamos a estar con ella. Y yo dije, ok, entonces fui al cumpleaños, ahí conocí a su mami, oramos por ella y seguíamos orando por sanidad, por sanidad. Los doctores decían que su hígado ya estaba completamente pues muerto, que ella necesitaba un trasplante. Oramos, gracias a Dios, él puso a un médico sobre médicos, por así decirlo, y él la colocó en una de las listas, la colocó de las pacientes principales para recibir un hígado nuevo, ¿no? Entonces nosotros seguíamos orando y algo que me sorprendía de esta mujer, porque Dios la sacó de la santería, es que yo la veía, siempre que iba a su casa la veía y hacía la limpieza. Ella estudió para chef, cocinaba, nos enseñaba a cocinar a mí y a su hija, e incluso siempre que oraba por ella, ella también oraba por mí. Y cuando ella hablaba, incluso hacía así, de que se cansaba, porque a veces el oxígeno ya no llegaba a su cerebro, de pronto se le olvidaban algunas cosas, y yo de verdad podía ver cómo la situación que ella vivía nunca determinó su condición interna. Sí se cansaba, sí se fatigaba, pero ella nunca, en el tiempo en que yo pude estar cerca de ella, nunca dejó de predicar de Dios, nunca le dejó de compartir a nuestras amigas de Dios, nunca dejó de orar por gente que pues no creía en Dios, siempre estuvo yendo a la iglesia a pesar de cómo se sentía. Y yo creo que es parte de la esencia que Dios pone en nosotros. Dios desea que entendamos que portamos una esencia que puede afrontar las dificultades cuando vamos de su mano. ¿Qué pasó con esta mujer? Eso está interesante porque también esta parte, este pasaje y lo que Jocabed hace después con Moisés habla de que ella fue sensible a Dios y accionó estratégicamente y acertadamente, ¿no? Entonces, ahorita les voy a compartir qué pasó con la mamá de mi amiga, pero aquí dice, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. Esa es la esencia que tú y yo portamos, iglesia, incluso cuando el diablo nos oprime. Esa es la esencia que Dios puede y quiere sacar de ti y de mí en medio de las pruebas, en medio de los procesos, porque estamos destinados por naturaleza a ir de gloria en gloria. ¿Qué necesitamos hacer? Ser intencionales.
tomarnos de Dios. Dice, por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Después dice, había 2 parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fubá, que significaba una belleza y otra resplandor. Y dice, a las que el rey de Egipto ordenó, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo, y si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Como les dije, los hombres ponían, en este caso, Amram representa a quien pone la semilla. O sea, si Amram nunca hubiera estado con Jocabed portaba gloria, pero Amram vino a marcar el destino profético de sus generaciones. Y es ahí donde es importante cuando dicen, es que Dios no solo une a 2 personas, Dios cuando te une con alguien une un propósito que se dimensiona a un plan mayor. Entonces dice, sin embargo, las parteras temían a Dios. Ojo, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias. Claro, nosotros que tenemos a Dios portamos una esencia diferente. Tú que eres una hija, un hijo de Dios, portas parte de la gloria de Dios y la gloria, su gloria trae bendición. Entonces dice, ¿dónde me quedé? Están llenas de, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. Yo creo que las egipcias necesitaban a parteras, una tercera persona para que les ayudaran a hacer, porque yo le decía a Dios, a ver, ¿cómo de que dan a luz antes de que las parteras lleguen? ¿No? O sea, yo decía, ¿cómo está este asunto, no? Y creo que hay pues varias como conclusiones que tal vez teólogos han sacado, pero yo sí creo que a lo mejor las egipcias necesitaban ayuda de terceras personas para tener un bebé, o a lo mejor hacían cesárea, no lo sé, ¿no? Pero algo me dice que al menos en el caso de las hebreas, el bebé nacía de manera natural. Y entonces ya no tenía que estar una tercera persona ayudando. Las hebreas por naturaleza daban a luz. No, es algo que Dios procuraba. Yo gesto y das a luz, ¿no? Entonces, dice, de este modo, los israelitas se hicieron más numerosos y más fuertes. O sea, el primer plan de Faraón fracasó, ¿no? Dice, además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. O sea, hasta las parteras dieron a luz, ¿no? Órale, para que se le quite, ¿no? O sea, entonces, a mí me encanta porque si hubieran sido parteras que no supieran lo que es concebir un hijo, a lo mejor decían, pues lo mato al niño, ¿no? Pero creo que aquí también Dios te va a aliar, va a poner al lado gente que también se ponga de acuerdo con el plan de Dios que tiene para ti. En medio de la oposición, también hay gente que se va a sumar contigo para llevarte al cumplimiento del plan de Dios sobre tu vida. El tema es que tú sepas unirte, el tema es que tú sepas recibir ayuda, porque a veces hasta para eso, yo me he cerrado también, a mí me ha pasado, ¿no? Es decir, no, yo puedo sola, y ándele, ¿no? Ahí después Dios dice, ándele, y ahora estoy casada, y ya menos, el mensaje ya me tiene que caer directo. Entonces, ándele. Sí, porque las pedradas van para todos, ¿no? Entonces dice, el faraón por su parte dio esta orden a todo el pueblo. Como su plan 1 no funcionó,
dice, tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan y a las niñas déjenlas con vida. Bueno, como el primer plan no funcionó y pues las parteras ya no quisieron hacer su tarea, entonces plan B, vamos a tirar al río a los niños. Y ese fue un plan que aparentemente sí funcionó. Y yo le decía a Dios, pues ¿por qué si tú al principio diste tanta bendición al pueblo de Israel? Porque parece que, porque unas mujeres sí perdieron a sus bebés y parece que solamente Jocabed y Amram, pues Moisés fue cuidado, Moisés prevaleció. Y lo que Dios me decía es que Jocabed fue intencional. Jocabed, cuando se dio cuenta de lo que portaba y buscó que eso prevaleciera, es que entonces yo me uní también con ella. Y todos portamos, como dije, la gloria de Dios. Todos, Dios tiene un plan para todos nosotros y creo que cada uno de nosotros somos esenciales en el reino de Dios. Hay cosas que el pastor tiene, que pues yo no tengo y que necesito. La pastora también, mi esposo también, ¿no? Entonces, unos a otros somos necesarios. Pero he ahí la importancia de entender cómo Dios desea moverse en medio de nosotros. Todos portamos gloria, pero nosotros no todos somos intencionales para ver cómo Dios quiere que esa gloria sea llevada a más y justo, que esa gloria fluya, ¿no? Entonces, Éxodo 2, nacimiento de Moisés. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu, Jocabed. Lo que le decía, la mujer quedó embarazada, tuvo un hijo, el que conocemos como Moisés, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Qué interesante. Número 3, ¿no? Cuando habla de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que todo esto determinaba justo que Dios tenía un propósito mayor en esta situación. Entonces dice, cuando ya no pudo seguirlo ocultando, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y después puso en ella al niño. O sea, esta cesta que preparó, realmente Jocabed se aseguró que fuera una cesta que flotara en el río. O sea, esta mujer dijo, a mí el diablo, no sé si es, a mí el diablo me hace los mandados, tal cual, ni qué, o sea, literal, ¿no? A mí un día, yo les voy a ser honesta, yo estuve como 5 meses siendo oprimida por un demonio todas las noches. O sea, era una situación que yo ya decía, ¿qué hago? Me paraba todas las noches a reprender, a reprender, a reprender, a reprender. Y fue justo en este proceso donde estábamos orando por la mamá de mi amiga, ¿no? Hasta que llegó un momento donde dije, ay, ya. O sea, ya, ¿sabes qué? Te voy a ignorar, ya. O sea, si tú quieres estar ahí parado, está bien, no me vas a hacer nada, ¿no? Entonces, pues yo seguía dormida, ¿no? Y de pronto es como de esas noches, también me pasa donde sí sientes mucha opresión, pues me volví a despertar. O sea, era fastidioso porque aunque yo lo ignoraba, yo sentía que ese demonio no me estaba ignorando a mí. Y eso también es importante. Porque a veces uno así, ay, mientras no lo menciones, mientras no le hagas caso al diablo, todo va a estar bien, ¿no? Pero hay que entender cuando el diablo se levanta en oposición, hay que entender cuando sí es tiempo de pelear. Entonces llegué a un punto donde dije, ay, ya lo voy a ignorar. Y estuve yo creo que como 3 semanas así, hasta que llegó un momento donde estando en la situación de la oposición, escucho cómo Dios me dice, hija, pelea. ¿Por qué no estás peleando? O sea, ¿por qué ni siquiera ya estás clamando a mí? ¿Por qué no estás echando fuera? ¿Por qué? Y yo así como de, bueno, está bien, ¿no? O sea, ya me voy a parar y despertar y otra vez voy a reprender y todo, ¿no? Entonces yo le dije a Dios, ok, ya peleé de esta forma, ya peleé de esto, bueno, entonces dime cómo pelear. Dime qué está pasando con todo esto. Y entonces Dios me dice, quiero que vayas a la casa de tu amiga y unjan su casa, y unjan a su mamá, y unjan a su amiga, y oren, y ta. Y yo dije, bueno, ¿no?
Dije, su iglesia ha orado mucho por sanidad, hemos orado por sanidad de la mamá de mi amiga y demás. Y yo le pregunté a mi amiga, oye, ¿han hecho esto? Y ella me dijo, no, nunca han orado por nosotros con aceite, nunca hemos ungido la casa, ¿no? Y dije, bueno, como acto profético vamos a hacerlo, ¿no? Oramos por todo y eso es importante. Dilo conmigo, somos administradores de todo, pero dueños de nada. Vamos, repítelo. Esa es una realidad y fue algo que aprendí, que Dios me recordó, más bien me recordó en ese momento. Muchas veces nos creemos dueños de nuestras propias vidas, dueños de la vida de nuestros hijos, dueños de nuestra casa, dueños de nuestro cuerpo y hacemos lo que queremos con eso. Pero no entendemos que el único que tiene la clave de saber cómo debemos administrar cada cosa en nuestra vida es Dios. Entonces, 2 semanas después de que hicimos, mi esposo de hecho me acompañó, oración por esa mujer y por su casa y demás, le dieron la noticia de que ella ya no necesitaba un hígado, que porque su hígado estaba restaurado. Y a mí me conmueve mucho esto porque yo dije, wow, o sea, a veces queremos pelear a nuestra forma y algo que, pues a lo mejor algo necesitaba quebrarse, romperse por medio de ese acto profético, por medio de la oración. Eso también, o sea, a lo mejor igual lo que dice la pastora, obediencia. Esa es una realidad. Pudimos haber dicho, pero ya han orado por ella, por salud. Nosotros hemos orado por su hígado, ¿no? O sea, como ¿para qué vamos a ungir la casa y todo? No, lo hicimos y a mí me encantó el compromiso de mi amiga porque hasta ella dice, todavía tengo cosas aquí que Dios me está mostrando que tengo que sacar y órale, toda la santería para afuera, ¿no? Entonces, Dios trajo restauración, Dios trajo respuesta. Entonces, nosotros necesitamos aprender a ser intencionales, no acomodarnos, porque ante la oposición, algo que Dios me decía es, hay gente aquí cansada, hay gente aquí que se ha cansado de pelear. Y yo te invito a reflexionar si tu pelea han sido golpes al aire, porque el que te muestra cómo ser asertivo en tus peleas, el que te dé el discernimiento para saber cómo pelear, dónde golpear exactamente, dónde desarrollar tu fe, porque híjoles, todos tenemos talón de Aquiles, ¿no? Entonces hay unos que para desarrollar su fe Dios los empuja a hablar y hay otros que para desarrollar su fe Dios les dice, guarda, o sea, ahora calla, ¿no? Entonces, o sea, a cada quien Dios nos procesa de formas diferentes. Hay para quienes representa un reto, ¿no? Tal vez orar por una persona. Hay para quienes representa un reto cantar en el metro y que sea una forma de compartir la palabra de Dios, ¿no? O sea, no sé cuándo fue la última vez que tú hiciste algo loco por Dios, porque yo veo a los héroes de la fe en Hebreos 11 y veo gente que hace cosas locas por Dios, gente que se sale de la lógica, gente que entendió que Dios es un Dios creativo, que Dios es un Dios soberano y que Él puede actuar de formas locas. No veo gente perfecta, veo gente apasionada, veo gente intencional, veo gente que peleó, veo gente que no se acomodó. Iglesia, no te acomodes, porque mira, si te acomodas, la gloria que portas, ahí va a estar, pero ahí se va a quedar, ahí se va a quedar. Y la gloria que Dios te ha dado es una gloria para que prevalezca. Sé intencional. Pídele ayuda a Dios acerca de cómo tienes que empezar a desarrollar tu fe en el proceso, en la oposición que estás viendo, por medio de tu familia, de tu matrimonio, por medio de tal vez de la enfermedad que estás pasando, del estancamiento que estás viendo en tus finanzas. Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Pero también, ¿cuál es ese plan mayor que tal vez yo no estoy visualizando? ¿No? Entonces, empieza a preguntarle a Dios.
Dice, cuando ya no pudo seguir ocultando un niño, hizo esta canastita y dice, después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había en la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. O sea, Jocabed no solo preparó una canastita para resguardar a Moisés, sino, ojo, aquí dice, la hija del faraón bajó a bañarse en el río Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río y de pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de las esclavas que fuera por ella. Yo creo que Jocabed sabía a qué hora la hija del faraón iba al río Nilo a bañarse. Una mujer estratega. Una mujer que dijo, el plan de Dios no es que mi hijo muera. A ver, yo no di a luz nada más porque sí, ¿no? Para ver morir a mi hijo. Entonces, Jocabed se aferró a una bendición para ella. Pero Dios también le mostró que había un plan mayor. Porque, ojo, dar a tu hijo a los enemigos también te reta, yo creo que retó a Jocabed a soltar aquello que le pertenecía. Jocabed tuvo que soltar. Jocabed tuvo que dejar de pensar que ella era una madre autosuficiente. Y no solo Jocabed, también su esposo. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿están poniendo atención? Amram, ok. Yo tengo otro nombre, Mahim. Ay, ya voy a investigar qué significa. Ok, Amram. Entonces, ambos se unieron. Aunque tal vez Amram solo dice, esposo de Jocabed. A ver, cuando lees Hebreos 11, dice, los padres de Moisés dieron al niño, entregaron al niño. No dice Jocabed entregó al niño, hizo merequetengue en medio. No, dice los padres. Habla de dos personas. Habla de un matrimonio que se puso de acuerdo y dijo, si Dios te está revelando que pues tenemos que poner a nuestro hijo en una canasta y dársela a nuestros enemigos para ver si haya gracia en la hija del faraón, de quien mandó a matar a los niños, ok, o sea, un plan súper descabellado por gente que tuvo fe en Dios. ¿Qué es la fe? Vamos a Hebreos 11:1. Fe es confiar en Dios. Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Jocabed y Amram no podían ver lo que iba a pasar, pero Dios les había dado una muestra del respaldo que podía tener en ellos. Ahora, no sé si esto también lo dijo el pastor Omar, nosotros no podemos confiar en quien no conocemos. ¿Cómo es que podemos hacer a veces cosas tan locas como la que Jocabed y Amram hizo, como la que Abraham hizo, ¿no? De incluso también entregar a Isaac? O sea, ¿qué confianza tal debes de tener en alguien para decir, si yo hago esto, él me va a respaldar? Necesitas conocer a la persona de Dios. Necesitas conocer quién es Dios. Es la única forma en la que tú te vas a aventar a hacer cosas locas. Es la única forma en la que, a pesar de que no veas con tus propios ojos lo que Dios te está diciendo que va a pasar y por qué lo tienes que hacer o que tienes que accionar en algo, es la única forma en la que tú te vas a aventar conociendo a Dios. Porque hoy yo te puedo decir, el pastor es confiable. Pero no es lo mismo que tú vayas, le cuentes algo al pastor y te des cuenta que él ha sido confiable, y te des cuenta que él ha sido un buen amigo, y te des cuenta que él ha estado ahí para ti. Una cosa es lo que escuchamos, pero otra cosa es lo que vemos. Job lo dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Iglesia, necesitas conocer más a Dios. La fe sin obras, Hebreos también dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, Jocabed y Amram fueron padres que accionaron.
Jocabed y Amram no solo fueron los que dijeron, le creo a Dios. No, vamos a hacerlo. Hicieron la canasta, investigaron, a ver a qué horas la hija de Faraón se baña en el río, ¿no? Entonces, dice que las doncellas trajeron al niño. Y dice, cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio ahí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, es un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ojo, porque la historia dice que la hermana nunca perdió de vista a dónde se fue la canasta, ¿no? Entonces vio que la hija del faraón tomó la canasta y dice, ok, ya mi hermano está con la hija del faraón. Entonces, la hermana se acerca a la hija del faraón y le dice, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? O sea, porque las egipcias necesitaban ayuda, ¿no? Entonces le dice la egipcia, no, pues sí, ve por una hebrea. Y pues, ¿por qué hebrea iba a ir la hermana del niño? Por la mamá de Moisés. Dice, ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo, llévate ese niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. No inventes. Iglesia, tú tienes que entender que cuando tú eres intencional en accionar de acuerdo a un plan de Dios. Dios me decía, yo puse mesa en esa mujer delante de sus angustiadores. O sea, no solamente vas a cuidar a tu hijo, al hijo que se supone que iban a matar, no solamente la hija del faraón lo adoptó, es decir, Moisés creció también como el hijo del rey de Egipto. O sea, imagínense, el príncipe, lo voy a preparar, lo voy a entrenar. Va a crecer tal vez sí con otra cultura, pero tú como mamá vas a estar con él. Lo que me entregaste, yo te lo devuelvo. Y es más, la hija del faraón paga por ello. O sea, ¿no? Entonces, Dios me llevaba a este versículo, Salmos 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El que tu copa esté rebosando quiere decir que Dios está sobreabundando en ti. Enfrente de tus angustiadores. La hija del faraón representaba un angustiador para el pueblo de Israel. Egipto representaba a un angustiador para el pueblo de Israel, para Jocabed, para otra vez se me olvidó el nombre, Amram. Pero Dios puso mesa delante de ellos. Es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, y es lo que Dios puede hacer cuando nosotros abrazamos su plan y lo ejecutamos. Otra cosa que Dios me decía, Egipto significa mansión del espíritu de Ta, así, es un espíritu, Ta. Y este espíritu se personifica como un duende. Es interesante. Pues si lo podemos decir así, una persona muy, muy, muy pequeñita. Una persona que no crece, una persona que se queda pequeña. Y cuando leemos la historia vemos que Israel crecía y crecía y crecía. ¿Y qué pasaba con Egipto? No crecía y no crecía y no crecía y no se hacían fuertes. Interesante. Lo que Dios me mostraba es, yo usé a Egipto solo como el vientre de una madre para Israel. A veces subestimamos los procesos que estamos pasando, a veces subestimamos el escenario. Quiero decirte algo, tu historia importa. Lo que estás atravesando ahorita importa, porque Dios es un Dios detallista. Yo tuve que entender que mi historia importaba. Y cuando yo dejé de rechazar mi pasado y mi historia y empecé
a escarbar un poquito de ella, aunque era una historia llena de algo de dolor, ¿no? Porque, híjoles, a veces las cosas no pasan como las planeamos y cuando escarbamos o vamos al pasado, obviamente puede doler. Pero es necesario que vayamos con Dios y recorramos nuestra historia, porque en medio de eso Dios puede darte una perspectiva diferente. Cuando la gloria se expande, es porque nosotros estamos viendo las circunstancias de formas diferentes. Damos paso a Dios y no a la circunstancia o a la situación. Entonces, aquí dice, Israel significa Dios prevalece. O sea, no solamente Dios hizo que el pueblo de Israel de ser chiquito creciera, sino también que prevaleciera hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, Egipto fue el escenario que Dios ocupó para hacer nacer en Israel una nación fuerte y llena de multiplicación, una nación que sí creciera. Y los padres que accionaron en fe no solo dieron a luz esta nación, sino también abrieron camino para que esta nación prevaleciera. Papá y mamá, estás llamada a abrir camino para tus hijos. He ahí el por qué tienes que accionar en fe. He ahí el por qué tienes que ser intencional. Aunque a veces Dios te pida cosas muy locas. Algo que yo comparto, o sea, un poquito de mi testimonio, porque sí es algo fuerte, pero solo voy a compartir algo que yo pensaba y que Dios me recordaba cuando leía esto. Por un tiempo, cuando regresé a Dios y Él me confrontó con muchas cosas, yo me llegué a quejar con mi mamá, porque quienes la conocen fue una mujer que se desprendía de lo que fuera necesario con tal de servir a Dios, ¿no? Entonces, yo estaba pasando por mis crisis de adolescencia existenciales y ella aún así se iba a las casas de estudio a dar, ahora sí que la clase, a compartir de Dios, ¿no? Se reunían en casas y compartían de Dios en la iglesia donde estábamos. Entonces, yo recuerdo que en mi adolescencia yo le dije un día a mi mamá, tú un día vas a llegar de tus casas de estudio y me vas a ver a mí muerta. Y le digo, ¿por qué no tienes idea de lo que estoy pasando? ¿No? Y mi mamá me dijo, tu vida no depende de ti, depende de Dios. Y es así como yo camino y es así como yo confío en Él. Híjoles, me enojé. Sí, yo sé, es para Dios. Eso es para Dios. Y dice mi mamá que cuando tuvimos esa confrontación, dice, yo veía un demonio ahí, ¿no? Y ya así de, no, ya hasta me está diciendo que estoy poseída, ¿no? O sea, no, una de cosas, ya saben lo que es estar en la adolescencia. Pero ya para terminar, a mí, o yo me pongo a pensar y digo, es que es una locura. O sea, no podemos hacer también una cultura de eso. Mi mamá me comparte que ella sí le llegó a preguntar muchas veces a Dios, es que yo quiero estar con mi hija, es que yo tengo que estar con mi hija. Y que Dios le dijo, tú haz tu parte y yo me encargo de la vida de tu hija. Y de hecho hubo un momento en que mi rebeldía era tanta que Dios le dijo, ya suéltala. Suéltala y yo me encargo. Tú no la vas a cambiar, pero yo sí, ¿no? Y bueno, ahora estoy aquí. Pero, sí. Pero es Dios el que hizo las cosas. Pero primero mi mamá tuvo que confiar en Dios. Tuvo que dejar de ser autosuficiente. Y yo intenté quitarme la vida 3 veces. Y ya entendí que Dios no me hizo inteligente para eso, porque fracasé, pero les voy a compartir algo, porque yo decía, es que Dios, nadie me va a creer si yo hablo de esto. La última vez, yo llegué a tomarme pastillas y muchas cosas y no me hacían nada. Y la última vez, yo recuerdo que fui por un cuchillo y dije, ya, o sea, ¿no? Y cuando lo paso por mi mano,
de esos cuchillos de carne, ¿no? Literal, o sea, yo ya estaba en la crisis total. Y cuando lo paso por mi mano se hizo como de hule, no se cortó. Y yo me quedé así de, ¿qué está pasando, no? Y me asusté tanto que aventé el cuchillo y dije, ¿qué onda, no? Y bueno, en eso va llegando mi mamá y que qué estás haciendo y que no sé qué. O sea, yo sé que para ella eran sucesos bien, bien dolorosos, ¿no? Y yo me enojé con Dios porque le dije, ¿qué te pasa? O sea, mi proceso, el por qué yo ya no quiero vivir, y les soy honesta, es porque yo no había encontrado la sanidad y la restauración en la iglesia. Yo fui muy lastimada también por la iglesia, pastores y demás. Y entonces me salí de la cobertura de Dios, me fui al mundo y también encontré desilusión, decepción y mil cosas más, ¿no? Entonces dije, no hay esperanza. O sea, dije, no hay esperanza. Pero ¿qué pasó? Ese suceso me llevó a un encuentro con Dios. Ese suceso me llevó a realmente entender que yo solamente era una administradora de mi vida, no la dueña, y quien decidía por mí era Dios. Entonces, esto yo lo reflexionaba y dije, tal vez no hubiera pasado así si mi mamá no hubiera abierto el camino. En algo muy loco, ¿no? O sea, fue la forma en la que Dios le dijo, tú encárgate. Y yo recuerdo que de chiquita ella también siempre tuvo que atender muchas cosas. Estuvo con mi abuela, estuvo con la familia. Y yo me quedaba en casas de otras personas, hasta mis tíos me tenían que cuidar, ¿no? Y con 2 chamacos y el filón, ¿no? También. Y pues sí, yo estuve en casa de varias personas y yo vi y reflexiono y veo cómo Dios hizo cargo de mí. Entonces, yo veía antes en la mañana, antes de volver a repasar el mensaje, Dios me daba una visión donde veía a papás leyendo una historia y señalando entre líneas. Y volteaban a ver a Jesús y decían, pero es que es necesario que pase esto, ¿no? y Dios decía, sí, es necesario. Es necesario, porque tal vez algo interesante de los héroes de la fe es que dice que ellos no vieron el cumplimiento de las promesas de Dios, porque Él tenía un plan mayor. Y nosotros que vemos hacia atrás podemos decir que Dios sí fue fiel, que Dios siempre cumplió sus promesas con el pueblo de Israel. Muchos de ellos no vivieron la promesa, pero sus generaciones sí. Muchos de ellos solo accionaron en fe para abrir camino. ¿Mandé? Moisés mismo, exacto, Moisés mismo. Entonces vemos, este punto es importante, Jocabed y Amram abrieron camino y Moisés siguió por ese mismo legado. Qué interesante. ¿Quieres que tus hijos abran camino? Acción en fe. No te enojes con Dios porque tal vez ahorita no estás viendo la promesa, porque tal vez tus hijos sean los que la vivan. Entonces, en esta visión, después veía cómo los papás decían, ok, tomamos una armadura y se ponían la armadura y se ponían como en guardia, ¿no? Y para mí fue una confirmación de este mensaje, porque la verdad no estoy acostumbrada a hacer mensajes así direccionados a personajes de la Biblia, pero yo entendía que hoy papá, mamá, iglesia, Dios te está pidiendo ponerte de acuerdo con Él para ver cómo es que vas a abrir camino en tus generaciones. Aún si Dios te pide hacer cosas locas, aún si Dios te pide hacer cosas que no te gustan o que tú dices, ¿no es real que esto va a funcionar? Por cómo yo había sido involucrada en todo esto, por la manera en la que yo nací, por la forma en la que se dieron las cosas, muchos psicólogos cristianos me dijeron, ¿qué rayos haces en una iglesia? Salte de ahí. Porque la herida ya fue hecha y vas a ser lastimada y lastimada y lastimada, ¿no? Y es curioso porque Dios lo que usó para restaurar mi corazón, para sanar mi corazón,
también fue a la iglesia, también fue a pastores, también fue a líderes, también fue a hermanitos de la iglesia, ¿no? Entonces, necesitamos tener un corazón dispuesto. Ese corazón yo lo tuve cuando conocí a Dios. Ese corazón yo lo tuve cuando primero me enamoré de Dios. Y es Él el que ha hecho todo, absolutamente todo. Te ha costado perdonar a alguien que te ha lastimado, no puedes avanzar, no has podido abrir camino porque estás anclado al pasado, porque tal vez las circunstancias te han llenado de miedo. Necesitas enamorarte de Dios, necesitas conocer quién es el Dios que va contigo. Eso es lo que necesitamos, iglesia, porque a veces queremos avanzar en nuestras fuerzas y no está funcionando así, porque no estamos confiando en Dios. Entonces, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y ahí donde estás, voy a hacer más adelante un llamado, pero te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y tal vez el cómo ha sido tu vida la ves y no ha sido perfecta. A lo mejor has tomado decisiones, has tenido que vivir cosas que parece que todo está destruido, ¿no? O parece que te has quedado paralizado. Me llama la atención porque Dios ha venido hablándonos acerca de que Él siempre está en movimiento. Y yo le decía a Dios, más allá de nuestra pasividad, ¿por qué hay gente que no está avanzando? ¿Por qué hay gente que no se está moviendo? Y algo que Dios me decía es que hay personas aquí que están muy aferradas al pasado. Tienes que dejar de culparte por el pasado. Tienes que entender que cuando tú vienes a Dios, Él empieza a hacer todo nuevo. Y en la medida que tú avanzas con Dios, en esa misma medida, las piezas rotas del pasado empiezan a unirse y a cobrar un sentido diferente. Yo no olvido mi pasado. Yo no olvido todo lo que pasó. Es más, tengo una fotografía de en qué segundo y minuto me lastimó cierta persona. Ay, sí. Yo no olvido el pasado, pero yo veo ahora mi pasado de forma diferente. Ya no solo veo la ofensa, veo tal vez con lo que también esa persona que me lastimó estaba peleando y luchando. Y eso es lo que Dios también desea hacer en ti, iglesia. Deja de aferrarte al pasado, deja de victimizarte, deja de ser pasivo en eso. Empieza a abrazar tu presente, empieza a enamorarte de lo que Dios quiere hacer contigo. No puedes ya, tú ya no puedes hacer nada con tu pasado, nada. Ni el cómo te lastimaron, ni nada. La gente está viviendo su vida. Lo que sí puedes hacer es abrazarte y tomarte de Dios en este presente y ver cómo Él sí te da una nueva visión sobre tu pasado. Cómo Él sí, en medio de tu presente y tu futuro, va ordenando y va poniendo las piezas diferentes. Y va cobrando todo un sentido, va cobrando en todo un significado diferente. Hoy yo te invito a soltar el pasado y empezar a avanzar y empezar a ser intencional. Jocabed pudo decir y su esposo pudieron decir, es que estábamos viviendo bien. ¿Qué hacemos aquí en Egipto? No, a ver, este es el presente, acciono y Dios empieza a ordenar todo. Y Dios empieza a sacar gloria y Dios empieza a testificar incluso de lo que ellos hicieron, a tal grado que hoy están en el libro de los héroes de la fe. Entonces, primer paso, ahí donde estás, yo te invito a hacer la siguiente oración. Dios, mi corazón es tuyo. Yo te he recibido en mi corazón
como mi Señor y mi Salvador, como el autor de mi vida. Hoy te entrego el pincel. Solo tú sabes qué hacer con mi pasado. Solo tú sabes qué hacer con mi presente y qué hacer con mi futuro. Siento que este tiempo no he avanzado como tal vez tú lo has planeado para mí. Te pido que mudes mi corazón del pasado, de los lugares que me lastimaron, de las ofensas que me hicieron, de las heridas. Aún muda mi corazón de las glorias pasadas, porque yo quiero seguirte. Pon en mí la disposición, la fuerza para volver a ser intencional en buscarte de nuevo, en accionar en fe. Ayúdame a no solo creerte, sino accionar de acuerdo a lo que creo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hay otras personas que Dios me mostraba que no están avanzando porque justo no están siendo intencionales. Porque les es tanto el miedo que te inunda, porque es miedo. Miedo tal vez al que dirán, miedo a qué tal si oro y Dios no me respalda, qué tal si hago algo, qué tal si tomo esta decisión y no es lo mejor para mis hijos, ¿ok? Donde Dios ya te dijo, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Donde lo que te impide no es el pasado, literal es el miedo, que estás bien posicionado en tu presente, que incluso Dios ya te ha dicho qué hacer, cómo, cuándo, y el pastor también te lo ha dicho, sí, y aún así tú aferrado, paralizado porque te da miedo. Entonces, mira, el miedo es inevitable. Hay muchas cosas que Dios te va a pedir hacer y te va a dar miedo, pero debemos entender que no podemos dejar que el miedo nos paralice, porque si tú lo permites, nunca vas a poder ver el respaldo que hay de parte de Dios hacia tu vida. Y una vez que ves el respaldo de Dios, eso es interesante, no hay quien te pare. Porque dices, es que yo oré por alguien que necesitaba un trasplante de hígado y a las 2 semanas, cuando lo hice como Dios me dijo, de acuerdo a la forma que Él quiso, esta persona recibió un nuevo hígado. No puedes dejar, iglesia, que el miedo te paralice. Dios es el autor. Entonces vamos a hacer también una oración acerca de eso. Dios, si eres esa persona, Dios, yo te pido que pongas en mí un espíritu valiente, que pongas en mí determinación. Dame la seguridad que necesito para atreverme a avanzar, para atreverme a accionar como tú lo deseas. Hoy te entrego mi vida. Te entrego a mis hijos. Me pongo de acuerdo contigo para pelear la buena batalla de la fe. Me pongo de acuerdo contigo para confiar en ti en la medida que necesito. Y ahí donde estás, entrégale a Dios todo lo que hoy en donde Él te ha bendecido, en lo que crees que te pertenece, lo que Dios te ha dado para administrar tu vida propia, tu trabajo, tu universidad, esta iglesia, tus hijos, tus talentos, entrégaselos a Dios. Tus talentos Dios te los dio como regalo, tus dones también, no son tuyos, son de Él. Él es quien te dice cómo administrarlos.
Deja que Él te muestre, deja que Él te enamore en medio de este proceso. Hoy te entregamos todo lo que hemos creído que nos pertenece, Dios. Y te pido que tú nos hagas intencionales. Dile a Dios, hazme intencional. En el nombre de Jesús, pasa, mi amor. Amén. Creo que mi esposo también tienes una palabra. Sí. Cuando estaba en la adoración, yo veía un ángel parado en esa esquina. Y el ángel estaba jugando con unas llaves. Y te decía, ¿cuándo las quieres? ¿Cuándo las quieres? Y veía también, wow, aquí hay presencia. Dile, Espíritu Santo, tócame. Tócame más. Más. Espíritu Santo, tócalos. Más. Llénalos, amado. Llénalos, llénalos, llénalos. Tócalos, tócalos, tócalos. Más, 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 más. Ahí está. Tócalo. Ahora. Tócalo, Espíritu Santo. Fuego. Más. Más, 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 más. Dile, lléname más. Hasta que mis huesos tiemblen, Señor, a causa de tu unción. Lléname más. Y leí el Salmo 118, dice, ábreme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor, y los justos entran ahí. Las puertas se están abriendo para esta iglesia, pero va a ser necesario que renuncies a tu pasado. Hay mucha gente que está pensando en su corazón, es que las cosas se hacían así en la otra iglesia, las cosas me decía el otro pastor así, y mucha gente está obsesionada con lo que se hacía en el otro lugar. Y hoy Dios te va a retar, iglesia, a que renuncies a tu otra iglesia, a tu pasado, y que hoy aceptes tu presente, que hoy aceptes lo que Dios tiene para ti preparado en este lugar. Y a lo mejor y tú dices, pero es que aquí es pequeño. Espera. Espera y verás la gloria de Dios. Y no te lo digo porque Enrique sabe que yo no hablo porque me cuesta mucho trabajo a veces hablar en palabra profética. Pero yo te digo, amado, haz un pacto en tu corazón, renunciando a todas tus glorias pasadas, a todo lo que viviste en el pasado, a tus pastores pasados, a tus iglesias pasadas. Y hoy delante de Dios haz un pacto y dile, Señor, hoy vengo a esta iglesia, hoy pertenezco a esta iglesia, hoy me alío con mis pastores para caminar con ellos de la mano, para alzarles las manos si es necesario, y también para ver lo que tú vas a hacer en este lugar, y que mis generaciones vayan de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. No, hombre, así empezamos el mes, ¿cómo va a acabar? Gracias, Dios. Gracias. Levanta tus manos, solamente da gracias. Solo eso, dale gracias. Gracias. Gracias, Dios, por la vida de Zaret y de David, Señor. Pero más gracias por lo que tú usaste sus vidas para hablarnos. Gracias, Dios. Gracias. Y ahora permite que lo que escuchamos, Señor, se haga carne en nosotros y dé fruto para gloria tuya. Amén y amén. Así, aguánteme. Así como está. Voy a pedir a los encargados que repartan los sobres, por favor. Quiero que repita conmigo lo que nos enseñó Zaret. Somos administradores de todos.
dueños de nada. Permita que el dueño de todo le diga lo que hoy tiene que ofrendar. ¿Vale? Cierre sus ojos y que Dios le hable lo que usted deba de ofrendar el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias. Ahora, Señor, que tú has hablado a tu pueblo lo que tiene que ofrendar, yo te pido que toques su corazón para que podamos ser obedientes en lo que tú has puesto en sus corazones y sea lo que ofrenden, Señor. Y en lo que ellos reparan su ofrenda, Padre, yo quiero orar por tu iglesia. Que esta semana, Señor, sea una semana de conocerte más. Hoy creo que es esa parte que nos hablas. Conóceme más para que temas menos. Conóceme más para que te arriesgues más. Conóceme más para que vivas y poseas más. Mientras más me conozcas, más vivirás lo que yo he planeado para tu vida. Vamos a trabajar intencionalmente en conocerte, Padre. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. Que esta semana podamos, de una manera intencional, buscarte más en la palabra. De una manera intencional, buscarte más en la oración. De una manera intencional, buscarte más en la iglesia. Señor, tomo la palabra que le diste a Hazel y la aplico para toda tu iglesia. Tú estás con puertas abiertas, brazos extendidos, diciendo, ven, te estoy esperando. ¿Sí entiendes, iglesia? La invitación de Dios. Que es una semana que estemos viviendo en la presencia de Dios. Viviendo en la presencia de Dios. Como nos enseñaste, Señor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que sea semana, Padre. Desata las hojas del diablo contra tu iglesia, Padre. Llévala de victoria en victoria. Estórbale para pecar, pero úngele para hacer tu voluntad, Señor. Bendícele, Padre. Mejor aún, Señor, muéstrales a tu iglesia qué es lo que tú vas a bendecir esta semana y ayúdanos a caminar en lo que tú vas a bendecir en esta semana, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede usted pasar, ofrendar lo que Dios ha puesto en su corazón. Y estamos despedidos. Gente de Facebook, estamos aquí el próximo domingo 20. Eso está muy bueno. Que Dios los bendiga. Gracias. Así denle un aplauso.